la ley es buena si se la usa legítimamente. Está puesta en positivo. Ahora ustedes pueden poner eso en negativo. La ley es mala si no se la usa legítimamente. Ahora, cuando hablamos de ese verso específicamente de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, que le va a dar mucha luz a esto, significa que la ley es buena cuando se la usa para lo cual fue dada por Dios. Se refiere a eso. Entonces es usarla legítimamente. Así que eso va a ser algo que le va a dar mucho sentido a esto que vamos a estudiar en el día de hoy. En Romanos capítulo 6 hay algo que Pablo viene explicando con mucha fuerza, es que nosotros estamos libres del pecado. Estamos libres del pecado. Y también hay una frase bastante complicada, si no se tiene en cuenta lo que te acabé de decir de Timoteo capítulo 1, versículo 8, es que dice en Romanos capítulo 6, versículo 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Ahora la pregunta es, ¿qué es estar bajo la ley? ¿Y qué significa ya no estar bajo la ley, sino estar bajo la gracia? Porque Pablo va a usar acá una frase que a lo largo de la historia de la iglesia se ha utilizado de muy mala manera para, al fin y al cabo, llevar a los hombres al error, que es la frase que está en Romanos capítulo 7, versículo 6, que vamos a llegar ahí en su momento, pero la frase es, porque ahora estamos libres de la ley. Yo ahora estoy libre de la ley. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? Estar completamente libre de la ley. Hermanos, la ley del Señor es buena, y amén a eso, ¿verdad? La ley de Dios es buena. Amén. Y cuando Pablo habla, y cuando hablamos también nosotros de que ya no estamos bajo la ley, nos referimos a que ya no estamos bajo la condenación por no poder cumplir la ley. Entonces decimos que la ley es buena, ¿por qué? Porque tiene un propósito, porque fue dada al pueblo de Dios para algo, tiene un funcionamiento y tiene beneficios, así que nosotros decimos que la ley es buena y la confirmamos con la fe, no es que la descartamos por la fe, de hecho que es lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley, Una pregunta, Pablo dice en ninguna manera, sino que por la fe lo que hacemos es confirmar la ley. ¿Confirmar la ley en qué sentido? Repito, en cuanto a su función, en cuanto a su rol y en cuanto a sus beneficios. ¿Por qué? Porque la ley básicamente fue dada, vamos a entender lo que es legítimamente. ¿Para qué fue dada la ley? ¿Cuándo la ley es buena? ¿Cuándo la ley es buena? ¿Cuándo la ley se usa legítimamente? Cuando la ley se usa como un instrumento para mostrarle al hombre su condición. Está la ley, yo me miro ante ella como un espejo, como Santiago lo dice, y la ley me muestra no lo que yo creo ser, sino que lo que yo en verdad soy. Un hombre que no puede vivir sin pecar. Eso es lo que la ley me muestra. Y cuando la ley me muestra que yo soy un ser que no puede vivir sin pecar, yo encuentro la verdad de que yo soy esclavo del pecado. Cualquiera que peca, esclavo del pecado es. Juan capítulo 8. Ahora, ¿quién me podrá liberar de esta esclavitud que la ley me muestra? Que yo no puedo vivir sin pecar. No solamente eso, que como yo no puedo vivir sin pecar, hay una justa condena que yo tengo, que yo cargo encima mío por ser un pecador. Porque la paga del pecado es la muerte. Y si Dios es justo, si Dios es bueno, por ende tiene que ser justo. Así que si Dios me condena por mi pecado, Dios hace cosa buena. Ahora, ¿quién puede librarme de la esclavitud de la ley y de su consecuencia? El Hijo. El Hijo es el que puede liberarte, dice Juan capítulo 8. Y la verdad os hará libres. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la ley es buena, y voy a todo el tiempo decir esta frase porque es como la frase martillo de esta exposición. La ley es buena si se la usa legítimamente. Así que si la ley me muestra que yo soy esclavo del pecado porque no puedo dejar de transgredir la ley cumple su función ¿en cuanto a qué? En cuanto a llevarme a Cristo para que Jesús me salve, que es lo que también dice el libro de Gálatas.
En el libro de Gálatas capítulo 3 hay una porción que la titularon El propósito de la ley. Y básicamente la idea es la siguiente, que la ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Y no sé, y por ahí si alguien es nuevo acá y dice, ¿qué significa ayo? Es una figura traída de la antigüedad grecorromana, cuando los romanos conquistaban pueblos, en el caso, por ejemplo, de los griegos, los romanos invadieron a los griegos, llevaron a muchos griegos muy entendidos, muy educados a sus hogares. Así que hombres que eran muy educados en Grecia terminaron siendo esclavos en Roma. Pero los romanos vieron que eran muy educados y eran como que un desperdicio para que sean utilizados en los campos. Entonces tomaban a esos griegos y los ponían como instructores de sus hijos. ¿Se entiende eso? Entonces habían esclavos muy cultos que instruían a los niños romanos. Y así se fusiona la cultura grecorromana. Ahora, Pablo trae esa figura de la antigüedad y dice, la ley es como ese ayo, como esa institutriz, como ese mentor que vemos en la sociedad nuestra, que nos guía a Cristo. Esa es la ley. La ley te muestra tu bancarrota espiritual. La ley te muestra que la ley te muestra que sos un pobre en espíritu. ¿Se entiende eso? Un pobre en méritos. La ley te muestra que cuando sea tu juicio no vas a poder pararte frente al Señor y decir, Señor, yo creo que porque hice cosas buenas, también sé que hice cosas malas, pero si yo hice cosas buenas, Señor, creo que podemos como que equiparar un poquitito y dame un espacio ahí con los tuyos. No. La ley te muestra tu total bancarrota en cuanto a los méritos. Es el propósito de la ley. Ahora, una vez que la ley te lleva a Jesucristo, una vez que la ley te convierte tu alma en un sentido, entiendan a qué me refiero. Por supuesto, el Espíritu Santo es lo que hace, es el que hace eso, pero entiendan a qué me refiero. La ley te muestra tu bancarrota, te lleva a Jesucristo, te rendís a Jesús y una vez que estás rendido a Jesús y la ley cumplió su fase primera, la ley te llena de sabiduría para continuar viviendo esa vida, glorificando al Señor. Así que la ley de Dios fue dada al hombre para que lo lleve a Cristo y una vez en Cristo, el hombre sepa cómo conducirse en agradecimiento a aquel que lo salvó. Y voy por otro lado para que vaya entrando. Entonces la ley fue dada a los creyentes, a los conversos, para llevarlos a Cristo y una vez en Cristo, que las buenas obras que están tipificadas en la ley sean la manifestación de un alma salva. Pero nunca la ley fue dada como un instrumento para salvación. Nunca la ley te fue dada para que uno diga, si la cumplo me salvo. Esa es usarla no legítimamente. Lo que hicieron en los tiempos de Jesucristo. Los judíos, a quienes le fue dada legítimamente la ley, la pervirtieron y empezaron a enseñar un sistema de salvación por obras. Si yo cumplo los 613 mandamientos, no son solo 10. Si yo cumplo los 613, es más, le agregaron más mandamientos, yo como que soy digno del cielo. Cuando la ley te lleva a un sistema de méritos, es ilegítimo ese uso. Es legalista. Eso es ser legalista. No es legalista aquel que te cita un mandamiento para vivir tu vida cristiana. No, eso se llama ser bíblico, porque a veces se confunde un poquitito. Alguien te lee un mandamiento bíblico y dice que es legalista. No, eso es ser bíblico. Usar la ley correctamente no es ser legalista. Usar la ley incorrectamente o agregarle más leyes, eso es ser legalista. Y poner mandamientos de hombres a la altura o por encima de los mandamientos de Dios es legalismo. Pero si alguien te dice, no robes, está en la Biblia, eso no es legalista. Si alguien te dice, no mientas, eso no es ser legalista. Si alguien te dice, tenés que orar, que es legalista, no, eso no es ser legalista. No, como que se mezclan un poquito las cosas. Ahora, así que, ¿qué hace la fe? ¿La fe anula la ley? No, la fe la reivindica. Porque por la fe yo digo, la ley me llevó a creer en Cristo. Y una vez en Cristo me sigue guiando para que yo viva una vida conforme a lo que el Dios que me salvó, a Él
eso que a Él le agrada, eso hacer. Eso hace la ley. Y repito, tiene mucha importancia, Romanos capítulo 3, también 31, que dice, luego yo por la fe invalido la ley en ninguna manera, sino que confirmo la ley. Yo la confirmo, la ley es buena, la ley es buena, la ley es santa, la ley es perfecta. Y gloria a Dios por ella. Así que lo que Pablo va a hacer aquí es usar una analogía. Y esta prédica podemos dividir en 3 partes. Va a usar algo muy lógico, Pablo. Va a hacer una exposición, va a dar una idea muy lógica. Después va a usar una analogía, que es una analogía, es una comparación de una cosa con otra, buscando sus similitudes. Nunca son perfectas las analogías, pero tienen su idea central. Y después de esa analogía, él va a hacer una aplicación de lo que ha expuesto. Así que podemos dividir esto en 3 partes. Romanos capítulo 7, versículo 1. Estos son el tipo de enunciados que alguno podría decir, Pablo me trata como tonto cuando leo estas cosas. Bueno, no es esa la idea, pero lo que Pablo quiere es que el punto sea prácticamente irrebatible, así que usa axiomas. ¿Qué significa eso? Verdades que son verdades en sí mismas. Dice Romanos capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoran o acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste esté vivo? ¿Qué está haciendo aquí Pablo? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Acaso, hermanos, ignoran? Y hablo con gente que conoce la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto esté vivo. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Por qué Pablo dice esto? Dice que la ley ejerce una presión sobre cualquier persona viva, pero cuando una persona muere, esa ley ya no tiene jurisdicción, ya no tiene injerencia, ya no le obliga a nada. Y me gusta lo que dijo el pastor Sugel cuando predicó este sermón, diciendo, ¿alguna vez ustedes han visto un cadáver en algún juzgado? ¿O alguna vez han visto un cadáver en alguna celda pagando la condena por lo que hizo esa persona estando en vida o estando viva? En ninguna manera, a no ser, bueno, en un mundo lógico, eso no es posible. Este país tiene una constitución, tiene códigos de diferentes índoles, civil, penal, laboral, aeronáutico, lo que quieras, y estas te rigen entre tanto estés vivo y estés en este país. Ahora, si falleces al morir, esos códigos ya no te rigen, por supuesto. De hecho que pudiste haber hecho todo lo malo del mundo y una vez que uno muere, ya no hay, a menos aquí, nada que pagar. Ya no, la ley no se te aplica. Y es ese axioma, es esa verdad por sí misma que es la que Pablo aplica inicialmente. Y por eso les digo que alguno diría, ay Pablo, me estás tratando de tonto. Pero él lo que quiere es que la idea sea firme. La ley solo se aplica a una persona, entre tanto esa persona esté viva. Cualquier ley, romana, griega, paraguaya, colombiana, sueca, la que sea. Cualquier legislación solo se le aplica a una persona, tanto para hacer o no hacer, entre tanto esta persona esté viva. Y acá entra la analogía, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Porque la mujer casada está sujeta al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Analogía 2 y 3. Entiéndase, las leyes del matrimonio se aplican solamente a uno de los cónyuges, mientras tanto estos estén vivos. Y si el marido no muere, usa el ejemplo de una esposa, si este marido no muere y esta mujer se va y se une con otro hombre, ella es adúltera. Ahora, quiero que comprendan esto porque
es vital que se entienda esto. Este texto no tiene como fin hablar del divorcio. ¿Entienden eso? Este texto no tiene como finalidad hablar del divorcio, que está en Mateo capítulo 5, 31 al 32, que está en Mateo 19, del 3 al 12, inclusive que está en Primera de Corintios, capítulo 7, del 10 al 15. No es el fin de este texto, repito, hablar del divorcio, porque está tipificado el divorcio en la Biblia. Lo que está haciendo Pablo es usar la analogía de la desvinculación más básica entre dos cónyuges, usando como una analogía la muerte de uno de ellos. Así que no es la idea de este texto el divorcio. Está hablando de la ley, está hablando de muertos al pecado, está hablando de libres para servir a Dios. Viene hablando de la idea de que antes servíamos al pecado y servíamos con nuestros miembros a la inmundicia, así que ahora también sirvan a Dios con el mismo ímpetu con el cual pecaron, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, Jesucristo, es vida. Esa es la idea que viene, ¿no? Si se dan cuenta, no hay nada de divorcio ahí. Así que la idea central es la siguiente. Él va a tomar un simple ejemplo de la desvinculación más simple y básica de dos personas, de dos cónyuges, en base a la muerte de uno de ellos. ¿Para qué? Para la siguiente idea, que es la que sigue. Así también vosotros, hermanos míos, habiendo muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos capítulo 7, versículo 4. Eso es lo que Pablo quiere mostrarnos ahora. Antes estábamos casados con la ley. Esa es la alegoría. ¿Quién era tu marido antes? La ley era mi marido. Entiéndase en el contexto de todo lo que viene hablando. La ley era como un marido déspota, abusador. En ese sentido, tengan la ley legítima y la ley buena. Entonces lo que viene y pasa es que ese marido muere. Y al morir ese marido yo puedo casarme con otro. Entiéndase aquí, yo estoy casado con Jesucristo. La iglesia está casada con Cristo. Esa es la analogía básica. Entonces, dice, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Estamos muertos a qué? A la condena de la ley, que la ley nos muestra que tenemos por no ser perfectos. Repito, a la condena que tenemos encima por no poder cumplir la ley, por no poder ser perfectos, porque la ley nos muestra lo esclavo que somos del pecado. Ahora somos libres de ese antiguo matrimonio, usando otra vez la alegoría, mediante el cuerpo de Cristo. Entiéndase que Jesús vino a la tierra y murió para pagar la condena, el precio. Él vino y pagó por cada obra que nosotros hicimos y de esa manera Él nos liberó de ese yugo para que seamos de otro. Entiéndase, de aquel que resucitó de los muertos, de Jesús. Eso es lo que Pablo quiere decirte. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? Y acá está la finalidad. A fin de que llevemos fruto para Dios. Y esto pueden marcarlo. ¿Para qué el Señor provocó tu separación de tu antiguo esposo? De esa condena. A fin de que llevemos fruto para Dios. Y esos frutos se manifiestan en la vida de cada creyente, hermanos. Es algo totalmente ineludible y es algo intrínseco e inevitable en la vida de cualquier cristiano. Así que Dios te liberó del yugo de la ley, Dios te liberó de la ley, Dios te liberó de la condena que viene por la ley para que puedas cumplir la ley. No se están perdiendo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo estos buenos frutos son frutos de la ley. Y aquí yo quiero darles algo hermoso, porque el propósito de esto y de llevar buenos frutos se refiere en cuanto a
que el creyente tiene tantos frutos internos como externos. De hecho, que los frutos externos del creyente son un producto del fruto interno. Un poquito más de explicación, por favor. ¿Cómo no? ¿Cuáles son los frutos internos del creyente o en el creyente? Los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Ahora, ¿qué pasa cuando el creyente irremediablemente empieza a crecer en estos frutos internos? Va a plasmar exteriormente estos frutos en buenas obras, en obras de la ley. Ahí es donde la ley cumple su función, porque la ley, una vez que nos llevó a Cristo, nos santifica y nos hace crecer en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, estos frutos internos, que son internos, yo sé que están reforzados en distinta manera en algunos más que en otros. Yo acá conozco unos cuantos un poquito aplazados en paciencia, pero otros muy pacientes. Algunos tienen una fe más fuerte que la de otros. Algunos tienen un amor más desarrollado que el de otros. Algunos son más benignos que otros. Otros son más bondadosos que otros. Otros son más mansos que otros. Pero irremediablemente el creyente va a tener en algún porcentaje esto. Y cuando más se conecte al Señor, entiéndase a su palabra, va a ir creciendo más en estos frutos, y estos frutos van a manifestarse en obras externas y piadosas que glorifican al Señor. Y tengo pensado, al terminar la prédica, como última parte, utilizar algunos versos del Antiguo Testamento para explicarte la hermosura de la ley y también explicarte por qué probablemente estás estancado hace mucho tiempo y no estás creciendo conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Así que el Señor nos ha liberado, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Jesucristo para que seamos de Él y para que llevemos fruto a Dios. Amén por eso. Porque mientras estábamos en la carne, entiéndase aquí carne, como cuando estábamos totalmente entregados al pecado. Carne se usa en distintas formas en la Biblia. A veces se usa carne como estar vivo, pero acá se usa como en un sentido moral, cuando estaba perdido en el pecado. Porque mientras estaba en la carne, en mi pecado, dice Pablo, y lo digo yo también, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Cierto? Antes estábamos totalmente entregados al pecado, y lo único que llevamos es fruto, que es muerte. Y aquí yo voy a arriesgarme a que me malentiendas, e inclusive voy a arriesgarme a ofenderte. Pero necesito que comprendas esto, y yo le suplico al Señor que abra tu entendimiento. El hombre en la carne es un esclavo del pecado. Y es fácil demostrar el pecado, se dice per se, el pecado como tal. Mentir es pecado, sí, todos decimos sí. Robar es pecado, todos decimos que sí. Codiciar es pecado, todos decimos que sí. Mentir es pecado, todos decimos que sí. Tomar el nombre de Dios en vano, algunos decimos que sí, allá dicen que no, no hay problema decir, Dios mío, qué lindo pantalón. Eso es de acuerdo a la visión de cada uno. Pero hay algo que quiero explicarte. El pecado es pecado per se, 10 mandamientos. Ahora, hay buenas obras que exteriormente son buenas obras, pero que Dios las va a juzgar por sus intenciones. ¿Entienden eso? Y que aunque exteriormente sean buenas obras y ciertas personas sean beneficiadas con esas buenas obras, Dios va a tenerlas como pecado. Ejemplo, en Mateo capítulo 6 habla de gente que da limosna. Y dar limosna es bueno. Pero esa gente está dando limosna para que ellos sean vistos por todos. ¿Exteriormente es una buena obra? ¿Interiormente es pecado?
Entonces, aunque exteriormente fue una buena obra, e inclusive gente fue beneficiada con eso, gente pobre, el día del juicio Él le va a decir, esa limosna es pecado. ¿Se comprende el ejemplo? Voy a otro punto más. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo clasifica las obras comparándola con distintos metales. Dice, hay obras que son oro, hay obras que son plata, hay obras que son bla, 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 y hay obras que son madera, y hay obras que son hojarasca, yesca. Eso es algo como paja seca. Dice que en el día del juicio, en la vida de los creyentes, miren, creyentes, en la vida de los creyentes, cada obra del creyente va a ser pasada por fuego. Ahora, miren la analogía. Si tiramos un puño de oro, plata, madera, hojarasca al fuego, ¿qué va a permanecer? El oro y la plata. Y la madera y la yesca van a quemarse. Ahora, estos son los ejemplos de Pablo. Vos decís, es para un niño. Es para un niño. Ahora, yo les pregunto, hagan matemática conmigo. Si las obras de un creyente que son catalogadas como hojarasca o como yesca o como madera, entiéndase, obras que aunque hayan sido buenas, no fueron para glorificar al Señor, en la vida de un creyente, en su juicio van a ser quemados. Pregunto, ¿qué permanecerá de la vida de un no creyente? Ya que nada lo hizo para la obra de Dios, para su gloria. Entonces, cuando el creyente dice cuando la Biblia dice que somos esclavos del pecado, es que no podés evitar pecar ni siquiera con las obras que son aparentemente buenas en lo exterior, porque nada lo ha hecho el hombre no creyente para la gloria de Dios. ¿Se comprende eso? Y acá es donde alguien se levanta y se va, ¡me voy! Ese no es mi Dios, no es tu Dios. Al menos el que está plasmado aquí. Porque Dios solo admite una obra como buena cuando la intención es que esa obra le glorifique. Porque ese es el fin principal del hombre, glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. ¿Se entiende eso? Así que en la carne, el pecado en todas sus manifestaciones, nos gobernaban, ya sea el pecado así en la expresión más baja, e inclusive el pecado con ciertas manifestaciones exteriores de moralidad. Pero cuando el Señor abre tus ojos y te muestra quién es Jesucristo, que Él fue el que te ha liberado por medio del sacrificio suyo, es que empezás primeramente a tener una conciencia en cuanto al pecado que te gobierna, que te esclaviza, que es una afrenta delante del Señor, y posteriormente te ayuda y te guía a que tus obras buenas sean una ofrenda al Señor. Porque todas nuestras obras, si no son para eso, son trapo de inmundicia. Y por favor, tolérenme la explicación, para mí también es desagradable explicarlo. Cuando dice trapo de inmundicia se refiere o al paño que utilizaba el enfermo de lepra en aquellos tiempos donde no había tratamiento de lepra, o también al paño que usaba la mujer para su regla. Mis obras buenas de justicia delante de Dios, si no son a través de Jesucristo para glorificarle, Isaías lo compara con ese paño. Pero en Cristo, ahora yo puedo hacer obras que glorifiquen al Señor y puedo combatir contra los pecados más bajos que hay en mí. Así que yo estoy libre del pecado y estoy libre de la condena que la ley tiene sobre mí porque soy un pecador. Que es lo que viene Pablo hablando desde el muertos al pecado de Romanos capítulo 6. Así también vosotros, hermanos míos, habiendo muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de llevar
fruto para Dios, porque ahí sí podemos llevar fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, entiéndase, muertos en pecado, totalmente entregados a lo malo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, porque el pecado lo único que trae es muerte. Muerte en todas sus escalas, en todas las áreas. Está la muerte final, por supuesto, pero el pecado, entre tanto, te mata definitivamente, va matando todo en tu vida. Mata la confianza con tus padres, mata tus sueños, mata tus sueños, eso me salió peligroso. Pero mata tus sueños, mata la confianza entre un esposo y una esposa, mata el vínculo entre padre e hijo. El pecado mata en todos los niveles, de todas las formas, en todos los estratos, hasta la muerte final, que es la muerte eterna. Sí. Pero ahora estamos libres de la ley. Y acá está la frase peligrosa. Ahora estamos libres de la ley. Es como si fuera que yo diga, ahora yo estoy libre de esto. Y es hasta tonto. Es insensato pensar que la misma obra que nos liberó del pecado sea el argumento para el cual nos lancemos al pecado de nuevo. Cuando esta frase dice, yo estoy libre de la ley, ahora lo entendemos. Estoy libre de la condena que la ley tiene sobre mí por no poder cumplirla. Porque ahora estamos libres de la ley, leo de nuevo, por haber muerto para aquella en que estamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, otra forma de llamar a la ley. Cuando la Biblia dice la letra mata, pero el Espíritu vivifica, no significa que el estudiar mucho la Biblia mata. Entonces yo quiero una experiencia espiritual porque eso es lo que vivifica. Dice, la ley mata, porque la ley te condena. La letra mata, pero el Espíritu, el régimen nuevo del Espíritu, entiéndase en Jesucristo, entiéndase en la fe, son formas de llamar a la misma cosa. Eso es lo que trae vida. La fe trae vida, pero la ley, el querer salvarse por la ley o por la letra, eso mata. Así que ya no vivimos bajo ese régimen. Ya no vivimos bajo esa culpa, bajo esa condena. Así que estamos libres de la ley. Y solamente quiero mostrarles algo en cuanto a todo lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la ley. Porque jamás se puede utilizar de que estamos libres de los mandamientos de Dios. En el libro de Salmos, vamos a ver la letra de algunas canciones, porque los salmos son canciones. Quiero mostrarles lo siguiente, inclusive mostrarles por qué algunos de ustedes están secos en este momento y se han estancado en cuanto a crecer a la imagen de Jesucristo. Y después vamos a volver a ir a la idea de lo que es ser libre de la ley. En el Salmo capítulo 1, versículo 1, el primer salmo. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, miren por favor esto. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿En qué? En la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Esto es lo que dice prácticamente Josué capítulo 1, versículo 8. No apartarás este libro de tu mente, de tu boca, y en ella meditarás de día y de noche. Ahora miren lo que le ocurre a una persona que encuentra en la ley de Jehová su delicia. No su forma de salvación, sino que la guía para glorificar al Señor. ¿Qué le pasa a este que medita en la ley del Señor, que encuentra en él su delicia? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ahora, ¿qué está pasando contigo que no estás dando fruto? Y que tu hoja está cayendo. Bueno,
Probablemente sea porque hace rato no estás encontrando en la ley de Jehová tu delicia y en ella no estás meditando día y noche. Porque si eso hicieras, acá dice que vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Entienden eso? Raíz constantemente hidratada, creciendo fuerte. Salmo 19. Miren por favor lo que dice esto. Hay innumerables textos de la ley, pero elegí unos cuantos para que entendamos lo que es. Y quiero llegar a un punto. Salmo 19. La ley de Jehová, y por favor miren estas tres palabras: conversión, sabiduría y alegría. Miren, Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. Sí, es perfecta. Claro que sí. Ahora, ¿qué hace esta ley perfecta? Convierte el alma. Lo hace. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Y qué hace? Y hace sabio al sencillo. ¿Vieron eso? La ley de Jehová te lleva a la conversión de tu alma. Y una vez convertido, te da sabiduría a vos, sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué hacen estos mandamientos cuando son delicia? Cuando nos plantamos al lado de ellos. Voy trayendo el Salmo 1 también. Después de convertirnos y darnos sabiduría, ¿qué hacen estos mandamientos? Alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hay un salmo por excelencia que es el Salmo 119, un salmo sumamente largo. No voy a leerles todo el salmo, por supuesto, pero solamente quiero mostrarles algunos versículos del Salmo 119 para que vean la hermosura de la ley de Dios. De hecho, que el Salmo 119 dice la excelencia de la ley de Dios. Miren por favor lo que dice Salmo 119, versículo 5. Miren el ojalá que usa el salmista. Salmo 119, versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entiéndase, cuando estás leyendo estatuto, mandamiento, ley, ordenanza, decreto, dichos, palabra, se refiere exactamente a lo mismo, la ley de Dios. De hecho, que acá vas a ver cómo intercambia las palabras para que se entienda la ley de Dios es buena. Miren lo que dice Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, Señor. Y dice el 19, forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Yo no soy de aquí, yo soy un forastero. Yo necesito ver el camino. Forastero soy en esta tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Versículo 33, elegí algunos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré con todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Ven cómo él ruega? Que la ley de Jehová sea su guía, que Dios le dé entendimiento para que vea la hermosura de su ley, para que se maraville con ella. Como él entiende que vive en un mundo en tinieblas y que si la ley de Dios no le guía, él no va a tener camino que seguir. ¿Ven cómo está suplicando este hombre en un mundo caído? ¿Y se acuerdan que habíamos leído en Romanos capítulo 7, ahora somos libres de la ley? Bueno, miren lo que dice aquí y contrapongan los dos, cada uno en su contexto. Dice el versículo 45 del Salmo 119, guardaré tu ley siempre. 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente.
y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Vieron eso? Y yo andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Ahora, Pablo dice, somos libres de la ley, pero acá el Salmo te dice que al buscar los mandamientos, la ley, los estatutos, decretos, dichos, palabra del Señor, es ahí cuando el hombre en verdad es libre. Así que jamás puede querer decir Pablo que ser libre de la ley significa no tenerla a ella como una guía para vivir glorificando al Señor. Es más, miren inclusive cómo este hombre, común y corriente, siervo del Señor, hasta inclusive agradece las ocasiones en que Dios mismo lo ha humillado, X situación, por lo siguiente. Salmos 119, versículo 71. Porque bueno, dice, bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para aprender tus estatutos. ¿Entienden eso? Este hombre comprobó inclusive el camino que se sigue cuando uno no mira al Señor y no sigue sus mandamientos y la humillación que eso conlleva. Entonces él dice, bueno, ahora lo entiendo. Sí, bueno me es haber sido humillado para entender, para comprender, para aprender tus estatutos. Así que volviendo a Romanos capítulo 7, versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley, sí, de la pena que la ley trae, porque hemos muerto a esa pena y ahora estamos casados con Jesucristo. Y de hecho que esta alegoría de matrimonio y de cónyuges es algo que a Pablo le gustaba mucho utilizar. Y les repito, aunque las alegorías son imperfectas, hay que buscar la idea central en ellas. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 24, así que como la iglesia está sujeta, significa casada, así como la iglesia está casada con Cristo o sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, y miren cómo pone como meta un amor al cual, por supuesto, nunca vamos a llegar, pero aún así es la meta. Cuando alguno de nosotros amará a su esposa como Cristo amó a la iglesia, nunca, pero aún así es la meta. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó Jesús? Por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, entiéndase, para que está de fruto, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Para qué Jesús vino por nosotros? Para entregarnos al mismo y para que tengamos como resultado llevar fruto a Dios. Así que, ¿cuál es la idea central de esta predicación? La ley es buena cuando se usa legítimamente. Y la libertad que predicó Jesucristo es la libertad del pecado, no una libertad para hacer lo que queramos tirando la ley como si fuera que esta nos sirve. Es una libertad del pecado. No es una libertad política, no es una libertad terrenal, es una libertad espiritual que por supuesto fue desechada por muchos que no entendieron a qué él se refería. Y así que este es el punto para nosotros hoy. Somos libres del pecado y hemos sido liberados para llevar fruto. Ahora, es la ley nuestra guía para glorificar al Señor y vivir una vida en santidad. Si no te plantás ante la ley de Dios, en la ley de Dios, como ese árbol que está descrito en el Salmo 1:1, 2 y 3, no vas a dar fruto bueno y tus hojas van a caerse. Y ahora probablemente si yo te viera como un árbol
Tal vez seas un árbol no muerto, porque eso no es posible, pero seas un árbol que dé frutas no muy buenas. Y en vez de ser un árbol frondoso, sea un árbol con 2, 3, 4 hojitas. Repito, no muerto, no es posible, pero sí con muy poco fruto. Si en la ley de Jehová no está tu delicia y están otras cosas, vas a vivir una vida espiritual agonizante, no muerta, no es posible, repito, pero sí agonizante. Así que lo que uno tiene que hacer en la ley de Dios, ya que esta te ha llevado a Jesucristo, ahora el siguiente paso es que esta ley, después de haberte convertido, te lleva a la sabiduría y posteriormente a la alegría que conlleva vivir sabiamente en este mundo. Que limpies tu camino con ella. Que entiendas que sos un forastero en este mundo tenebroso. Y que la ley tiene que estar clara ante tus ojos para vivir en un mundo que se pudre. Ese es el punto. Así que nosotros, viudas y vueltas a casar, lo que nos queda por vivir es glorificar a Jesucristo, manifestando las obras de la ley como un agradecimiento a aquel que nos salvó. Vamos a orar. Te suplico que nos guíes, Señor. Padre, perdón por nuestros pecados, Señor. Perdón, Señor, por nuestros pecados. Perdón, Padre, por los pecados alevosos, Señor. Por los pecados en acción. Señor, perdón por eso. Perdón por cada pensamiento vil, Padre. Perdón por cada acción enferma, Señor. Perdón, Señor. Perdón, Padre. Perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Perdón, Padre, también por cada pecado de omisión, Señor, por aquellas cosas buenas que pudimos haber hecho y no lo hicimos, Señor, que también son pecado, Padre. Perdón por eso. Perdón, Padre, por aquellas aparentes obras buenas que no fueron hechas para tu gloria. ¿Quién podrá entender sus propios errores, Señor? Y el Salmo dice, líbrame, Señor, inclusive de aquellos pecados que son ocultos ante mis ojos. Te ruego, Señor. Gracias, Padre, porque la salvación no es por obras. Y gracias, Padre, porque la permanencia en la salvación tampoco es por obras. Porque si no sería imposible, Señor, que permanezcamos salvos. Imposible, Señor. Gracias porque hemos nacido en tu obra y permanecemos en tu obra y en tu constante misericordia segundo a segundo. Ayúdanos, Señor, a crecer como árboles frondosos, guiados por tu ley, a limpiar nuestro camino, Señor, y a encontrar deleite, delicia en tus mandamientos. A que estos nos den sabiduría y nos den, Señor, alegría a recolectar los frutos de haber seguido tus dichos. Gracias, Padre, por tus estatutos. Gracias, Padre, por tus mandamientos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Yo te pido por mis hermanos que están hoy secos, que son hermanos, Señor, que son creyentes, pero están secos. Yo te ruego por ellos, Señor. Yo te pido que le devuelvas ese gozo de sentirse salvos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Amén.